Ok, buenos días. Luego que ya concluimos con las clases introductorias para las prácticas, vamos a retomar los temas que estaban pendientes. Vamos a revisar o repasar un poco la parte de los colgajos para seguir avanzando con eso. Dentro de los colgajos hay diferentes tipos de clasificaciones. En las clasificaciones, las cuales yo veo que son más prácticas, son de tres tipos. La clasificación basada en el tipo de irrigación que tienen, en la forma geométrica y en el espesor del colgajo. En cuanto al espesor, presentamos que son colgajos de tipo total o completos o colgajos de tipo parcial o incompletos. ¿Cuál es la diferencia importante? Es la relación que estos presentan en cuanto al contenido del colgajo. Un colgajo completo o total va a incluir lo que es el periósteo y un colgajo parcial o incompleto no va a tener un periósteo dentro de este tipo. ¿Qué vamos a manejar o cuál es la diferencia? Si recordamos en las clases de anatomía, el periósteo es aquella membrana que rodea al hueso y se encarga de tanto su nutrición como de su aspecto sensitivo también. Y como característica es un tejido que no genera o no se puede expandir. La otra clasificación se basa en el aporte sanguíneo que nutre este colgajo. Recordemos que para que un colgajo sea viable, va a necesitar un correcto aporte sanguíneo para que éste sobreviva. Ahora, lo que vemos en los gráficos son imágenes en lo cual vemos algunos tipos de colgajo que presentan una irrigación de tipo axial que es guiado por una arteria en particular que se encarga de su aporte sanguíneo, y colgajos de tipo axial tienen una diferente característica respecto a reglas que el colgajo de tipo contingente, que son o se encuentra nutrido mediante terminales arteriolas o capilares. De acuerdo a los tipos de colgajo o por su diseño, se basa en colgajos de tipo lineal, en colgajo de tipo arciforme o semicírculo, en colgajo de tipo triangular o de ángulo y un colgajo de tipo trapezoidal o poligonal. Ahora, en estas imágenes observamos que tenemos unas líneas que es continua, que se basa en la línea donde se realiza la incisión, la zona intercortada se basa en la base, las flechas nos van a indicar cómo llega el aporte sanguíneo a los tejidos, y la parte coloreada, donde se encuentra la X, es la cantidad de tejido interno que nos va a permitir observar cada colgajo. Como regla como tal, mientras menos incisiones tenga un colgajo, mejor va a ser el aporte sanguíneo. Entonces, lo contrario es, mientras más incisiones tenga o el colgajo sea más complejo en cuanto a lados, menor va a ser el aporte sanguíneo. Y de lo contrario es, mientras más ángulos tenga o más complejo sea el colgajo, mejor va a permitir la visión y el manipuleo, a diferencia de un colgajo lineal, que el manipuleo es un poco más dificultoso y nos va a generar una visión limitada. Para recordar, cuando hacemos la incisión que va en el sentido de la superficie, esto es importante que entiendan bien, de la superficie del tejido, hacia la profundidad, la incisión en los colgajos de tipo completo debe ir de forma perpendicular.
con el objetivo de garantizar que ambos extremos se encuentren con un adecuado aporte sanguíneo. Esta o la excepción a la regla puede ser en caso que hagamos un colgajo de tipo parcial, que llegara a ser un colgajo más o menos así, con el objetivo de este colgajo a veces de rotar un tejido o a veces tomar un injerto de esta zona. Sería la excepción. Si no hacemos caso de este principio y desde la superficie a la profundidad hacemos una incisión de tipo angulada, vamos a tener que los extremos de la herida pueden sufrir y pueden generar una necrosis como tal. También es importante hacer de un solo corte, debido a que si hacemos como poco a poco o varios intentos, vamos a generar un defecto que sea de tipo irregular y que nos genere un problema al momento de la cicatrización. Es preferible hacer una tensión a nivel del tejido, ya sea piel o mucosa, con algún instrumento, realizar una incisión firme de un solo trazo desde atrás hacia adelante para cubrir todo el campo operatorio. Dentro de los principios de los colgajos también se encuentran que el colgajo o el vértice del, perdón, la incisión del colgajo se asiente sobre tejido sano, y cuando hablo sobre tejido sano sería no es una depresión, no es una zona infecciosa, no es una zona que esté patología o esté un tumor, con el objetivo de garantizar que esta zona se quede hermética, que no pase ningún contenido al defecto creado, aquí se llene con sangre de forma adecuada y no se llegue a contaminar. Si se contamina, por lo general va a generar una infección y un proceso de reparación de tipo secundario que puede comprometer al tratamiento que hayamos realizado. Esto habíamos revisado también en el sentido que uno pensara que el dolor y el edema generado de un colgajo va en relación al tamaño de la herida que hemos creado. Observamos que tanto la tensión mecánica que la torsión del colgajo, que son mecanismos que influyen directamente con el edema y que básicamente es cómo estamos manipulando nuestro colgajo, en el sentido de qué tan sencillo o qué tan fácil está traccionarlo, y lo otro en ese sentido es el edema que se genera propio por la zona del tejido que se realiza el colgajo y también sobre el tipo de respuesta propio del paciente. Entonces, uno es el manipuleo del colgajo que se haga de forma correcta. Dos es la zona donde se haga el colgajo. Tres es la inflamación propia que genera el paciente. Cuatro sería el tiempo de tratamiento que estemos haciendo el procedimiento. Y quinto sería el tamaño de la herida. Entonces, más o menos ahí va en orden de prioridad de acuerdo a la influencia que genera todos estos procedimientos o estos pasos en el sentido de dolor e inflamación. Cuando estamos hablando de una incisión o una liberatriz del colgajo, que es un procedimiento que nos permite generar un campo de visión mayor, tenemos ciertas reglas que cumplir, preferiblemente que la angulación sea entre 25 y 45 grados. El autor del libro eligió 30. Evitar lo que son, en este caso, papilas. Nunca traccionar a nivel, nunca cortar a nivel de las papilas. Tener cuidado a nivel de lo que es frenillos. Y también algo que a veces nos olvidamos es que tenemos las raíces, y las raíces generan un proceso en el cual tienen una elevación a nivel del hueso. Si ponemos un gráfico lateral,
observamos que así es la proyección de la raíz, lo que significa que en este borde hay tensión si queremos hacer que la herida pase por la zona más elevada o la proyección mayor de la raíz. Entonces también hay que tener cuidado de hacer el corte a ese nivel porque nos vamos a encontrar con lo que es una tensión en esta zona. La otra cosa importante y vimos en la parte de irrigación es que mientras más adelante hacemos el corte, mayor cantidad de sangre conservamos. Cuando estamos frente a un colgajo lineal, siempre tenemos la opción de realizar una descarga y convertir a un colgajo lineal en un colgajo triangular o un colgajo trapezoidal. Lo que sí debemos recordar es que hay zonas en las cuales no se recomiendan hacer incisiones verticales, como es en la zona del paladar, la zona lingual mandibular, evitar dañar zonas como son los frenillos linguales y también zonas como son la tuberosidad, la zona retromolar. Debemos tener cuidado para no dañar tanto las arterias linguales como palatinas. La otra recomendación es limitarnos al momento de realizar una incisión cercanos a las inserciones musculares. O sea, no cortar muy cercano a donde está el músculo, debido a que eso nos va a generar un mayor sangrado y una mayor inflamación. Si podemos evitar llegar hasta ahí, mejor. Entonces, el objetivo de la incisión tipo liberatriz o de descarga es la segunda incisión que realizamos en base de una primera incisión horizontal con el objetivo de extender el colgajo y tener una visión más amplia. El colgajo de tipo trapezoidal nos muestra un ejemplo de lo que es la inclinación de la liberatriz. En este caso observamos, bueno, siempre teniendo prioridad lo que son, no, perdón, lo que es la papila, En este caso, la incisión puede hacerse antes o después de la papila. Pero lo que quería mostrarles es cuáles son las consecuencias de hacer una incisión que se encuentre paralela completamente y no siguiendo las recomendaciones de una angulación. ¿Qué pasa? Podemos seccionar lo que son las terminales arteriales o capilares y comprometer a alguna zona del colgajo con un proceso necrótico o una dificultad al momento de la reparación, generar isquemia y posteriormente la isquemia, una necrosis. Otra característica que tenemos que tener cuidado es siempre manejar lo que es un nivel de cuidado en cuanto a las proporciones. Recordemos que la base del colgajo siempre tiene que ser menor que el vértice, pero también tiene mucho que ver la altura del colgajo. Entonces tampoco tiene que superar a su base. Al momento de la incisión de la descarga, debemos recordar cómo se encuentra el aporte sanguíneo y la incisión preferiblemente tiene que ser anterior con el objetivo de guardar la irrigación de forma correcta. Ahora, cuando tenemos un defecto de este tipo, tenemos que tener cuidado y verificar cómo va a llegar el aporte sanguíneo a la parte posterior del defecto. Entonces, como resumen, lo que tenemos primero es tener un conocimiento correcto de la anatomía en cuanto a la estructura anatómica, huesos, inserciones musculares, salidas de nervios, respetar los vasos sanguíneos, realizar la primera incisión
que es de la superficie a la profundidad de forma perpendicular, realizarla en un solo trazo, tensionando los tejidos blandos, siempre tener un borde sano donde descanse la herida, evitar las papilas y evitar las proyecciones o las protuberancias radiculares. La base mayor al vértice, esto en relación al colgajo de tipo contingente, elegir si queremos un colgajo de tipo parcial o espesor total, un desprendimiento suave pero firme para elevar el colgajo, y el objetivo de todo esto es facilitar el procedimiento mediante una buena visión de la zona que vamos a trabajar. También vemos que se puede clasificar en relación a lo que es la encía de nuestro paciente. En este caso, algo que ya van a ver a profundidad en periodoncia o están viendo, se basa en las características de la encía como tal. Lo que llegará a ser la papila interdental, la cresta de la papila, la base de la papila, la encía adherida, la unión mucogingival y la encía alveolar. Observamos que son diferentes tipos de tejido que van a adherirse a la zona del diente y del hueso con el objetivo de generar una barrera. Ahora nos toca elegir por qué zona es mejor pasar una herida o una incisión para generar un colgajo, y vamos a clasificar los colgajos de acuerdo al surco gingival, de acuerdo a la incisión en la encía adherida, de acuerdo a la incisión semilunar de tipo modificada, incisión semilunar y una incisión de tipo lineal. En cuanto al colgajo lineal, tiene varios nombres. Tenemos un colgajo que es de tipo lineal, convergente, envolvente, contorneante o de tipo sobre. Son las características que nos marcan o los nombres que nos dan de este tipo de colgajo. La extensión de este tipo de colgajo varía entre 4 y 5 dientes. Es o se utiliza más en la zona lingual y palatina, donde se evitan normalmente las descargas. Y tiene pros y contras. En cuanto a las ventajas, tienen una fácil reposición, no se desplazan en sentido transversal y pueden utilizarse también en un mismo tiempo para realizar una gingivectomía. Desventajas: pueden producir desgarros en el tejido debido a una tensión excesiva, va a generar una mala visión en la zona radicular, nos va a generar una desinserción epitelial o podemos perder una inserción correcta a nivel de la encía, y tiene la dificultad de suturar de forma interdental. Cuando esta incisión se realiza a nivel del paladar, debemos tener cuidado de realizarlo con una fuerza controlada. Preferiblemente se realiza inicialmente a nivel de lo que es la papila más ancha, que nos permita la primera elevación. Tenemos que tener cuidado de realizar el colgajo a nivel de lo que es el componente nasopalatino, también evitar dañar lo que es la arteria palatina anterior, tener una planificación clara de los límites que queremos disecar, tener una ubicación a nivel de, o retirar el edema, generando presión a nivel del centro del paladar, y una sutura protegiendo las papilas. Siempre nos han indicado en el cual hay que tener
un poco de miedo con lo que es el nervio o el paquete vasculonervioso, pero en la práctica es que es un tipo de arteria pequeña que si bien sí genera un sangrado, el sangrado no es tan complicado de controlar. Y en ocasiones necesitamos seccionar el paquete para hacer un procedimiento correcto que nos permita una buena visión. Tenemos la ventaja de que tiene un proceso de regenerativo a nivel anterior del colgajo, entonces luego de realizar el corte hay una cierta reparación. Ejemplos donde observamos una incisión lineal a nivel paladar con el objetivo de retirar un segmento o una pieza dental. En este caso vemos que es una incisión limitada justamente entre 4 y 5 dientes. Otro ejemplo en el cual tenemos 2 dientes retenidos en el sector anterior, en el cual observamos que presentan una ubicación anterior relacionado al paquete vasculonervioso nasopalatino. Se hace un colgajo palatino bilateral de molar a molar y se secciona el paquete vasculonervioso para poder tener una correcta manipulación. Otro colgajo, que ese es un colgajo pequeño, lineal a nivel palatino, en el cual se retira un segmento del colgajo y se hace una liberación pequeña con el objetivo de retirar el segmento óseo a nivel mesial del colgajo para tener una adecuada visión y un movimiento correcto del diente. Una incisión de tipo lineal en la zona mandibular nos va a permitir evitar lo que es una liberatriz cercano a lo que son los nervios mentonianos, con el objetivo de tener cuidado de no dañarlos, ¿no? En este caso se hace una incisión de canino a canino con el objetivo de retirar un diente retenido. Un colgajo de tipo triangular es el colgajo que más se realiza. Es la unión de una incisión horizontal, generalmente intracircular, y una incisión vertical, la cual va hacia mesial y va a permitir una buena liberación. Vamos a tener un buen campo de visión y un aporte sanguíneo correcto. ¿Cuáles son la dificultad? Es el inicio del levantamiento del colgajo puede ser complejo. Este procedimiento se encuentra contraindicado cuando está en relación a cirugía periodontal. No es la mejor técnica en relación a lo que refiere a hacer un tratamiento a nivel apical. Va a variar o va a depender mucho de cuánta tensión genere el colgajo basado en la fuerza de tracción que ejerzamos. La extensión tiene que tenerse cuidado de no extender más arriba del fondo del surco, porque ahí tenemos las inserciones musculares que no pueden generar un sangrado o un hematoma o un retraso en el proceso cicatrizal. Un ejemplo de una incisión triangular, vemos una incisión horizontal, intracircular a nivel de lo que es el central al premolar. Observemos también se realizó una colocación de un injerto para reemplazar el defecto o reparar el defecto creado por el premolar. En este caso, aquí lo ideal hubiera sido realizar una incisión que vaya por delante de la papila del central número 21 con el objetivo de no tener que manipular a nivel de la zona del frenillo labial. Entonces, si bien la técnica se ve bien,
no cumple todos los parámetros y hubiera sido mejor en el cual si hubiéramos extendido ligeramente más la herida. Colgajo trapezoidal o de Newman, una incisión a nivel contorneante, nos presenta igual ventajas y desventajas. Como característica es una incisión horizontal con dos liberatrices o dos incisiones verticales. Tienen como ventaja una adecuada observación del campo quirúrgico, no hay una presencia correcta de tensión, la reposición es fácil y facilita una visualización a nivel de toda la raíz. Desventajas, nos va a generar una reducción del aporte sanguíneo que puede llevar a isquemia y necrosis, es difícil mantener una adecuada higiene oral, nos puede generar alteraciones gingivales, riesgo de un defecto a nivel del borde gingival con bolsas periodontales o defecto tipo hendidura. Otros ejemplos en los cuales tenemos una incisión de tipo horizontal y dos incisiones de tipo vertical. Otra incisión en la cual observamos en este caso dos incisiones verticales realizadas en una mejor forma, no tocando lo que es el frenillo, sino adelantándonos al frenillo y elevando justamente para retirar un diente retenido. Incisión a nivel de la encía adherida. Vemos otro término que se utiliza, es un colgajo paramarginal, donde observamos que nos encontramos alejados del borde gingival. Es una herida de tipo lineal que nos permite hacer un retiro también de dientes retenidos. Modificado a nivel de la encía adherida, en este caso de forma contorneante, y se elige con el objetivo de realizar tratamientos a nivel periapical grandes. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la característica de tener de 1 a 2 milímetros del borde gingival, un buen acceso a nivel del ápice, una colocación fácil y no altera la encía marginal. Como desventajas, tenemos una irrigación menor, una sutura que es dificultosa, debido a que el remanente es fino y muy fácil de desgarrarlo. No puede efectuarse cuando hay problemas periodontales y el diseño y manejo es dificultoso. El colgajo semilunar modificado realmente cumple los mismos riesgos y beneficios que revisamos previamente. La única diferencia es que genera un tipo de herida horizontal que es cercano a lo que es la característica de la proyección de la papila. La incisión semilunar nos va a permitir en este caso una observación de la zona apical del segmento vestibular. No va a alterar lo que es la encía adherida ni la zona de inserción epitelial y nos va a permitir un adecuado acceso. Desventajas, una visibilidad reducida, nos va a generar tensión a nivel de la sutura y alteraciones al momento de la cicatrización. Ejemplos en los cuales observamos una pequeña incisión semilunar a nivel del vestíbulo con el objetivo de observar o exponer el diente donde vamos a retirar un segmento con el objetivo de reposicionar un bracket. Una técnica combinada que nos marca una herida lineal con una herida de tipo semilunar. En este caso se retiró un diente temporal, se retiró el hueso cercano al diente temporal, se le hizo una incisión superior con el objetivo de tener una colocación de un aparato ortodóntico y una ligadura para traccionar el diente. ¿Cuál es la aplicación cuando estamos enfrentándonos a diferentes problemas profundos? Podemos utilizar lo que es la incisión de tipo
semilunar, o también conocida como Parch, que fue el autor que la describió, para hacer biopsias de tumores, hacer recesiones de dientes pequeños, en este caso de gérmenes dentales, mediante una germenectomía, y tratar también a nivel de lo que es un ápice dental. Entonces, colocación de bracket, tratamiento periapical de un diente, biopsias de tumores y enucleaciones o extracciones de gérmenes dentales. Son las aplicaciones que tenemos para lo que es un colgajo de tipo semilunar.